me sumo a la crítica de quienes argumentan que José Merino, cuyo equipo, sin experiencia en telecomunicaciones, sin experiencia reguladora, sin experiencia legislativa, elaboró esta ley y la presentó al vapor y fue dictaminada, votada, aprobada en comisiones en menos de 12 horas. El responsable de que estemos en este brete, en lugar de ir al Senado y dialogar con los senadores, que es el cuerpo que nos representa, fue a la mañanera, donde él expuso los objetivos de la ley y se centró básicamente en los temas que políticamente le convienen al gobierno. Hablar de cobertura, de derechos de las audiencias, de cómo hay todas unas millones de mexicanos que no tienen acceso a este tipo de servicios, etcétera. Pero no habló. Y sí, dijo que se retiraría el inconveniente y muy criticado artículo 109, que era el que contenía la ley sobre la censura a las redes digitales. Pero como han demostrado los conversatorios desde el primero hasta el último celebrado recientemente y seguramente el que se llevará a cabo hoy, existen múltiples fallas, riesgos y omisiones que van mucho más allá del artículo 109 y que quizá están tratando de engañarnos diciendo, pues quitamos lo más controvertido, pero se queda ahí o no se ha prometido revisar y de manera seria, consensada, porque además, insisto, esto no es un parlamento abierto, esto es un conversatorio no vinculante en el cual cada uno de los ponentes tiene 5 minutos para explicar un tema tan complejo y se insiste por parte de quienes acuden ahí que esta ley, como está redactada, viola la Constitución, o sea, los cambios constitucionales que el propio partido Morena ya había aprobado. Viola los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el conversatorio en el que yo estuve como el de ayer, creo que fue, se insiste en ello. Promueve la competencia desleal del gobierno. Antier, ¿no? Antier, sí. No corrige los errores de la Ley de Telecomunicaciones del 2014, no contiene controles para impedir el ingreso del crimen organizado a la radiodifusión, como bien señaló Adriana Labardini, y corre en contra de la autonomía regulatoria que exige el TEMEC. Hoy mismo el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington publica un análisis de esta ley y hacen énfasis en el hecho de que contraviene disposiciones específicas del TEMEC que exigen, insisto, autonomía regulatoria y que el Estado no compita en condiciones de ventaja contra operadores privados. Y pregunta este análisis, ¿por qué México se expone de esta manera en una condición ya de vulnerabilidad frente a la renegociación del TEMEC o su revisión, que Marcelo Ebrard ya nos avisó que va a empezar de manera temprana? Sí. Acabo de regresar de un foro llevado a cabo en la Universidad de California, San Diego, por el Centro de Estudios México-Estados Unidos, cuyo director es Rafael Fernández de Castro. Y uno de los puntos reiterados en los diversos paneles sobre energía, sobre comercio, sobre tarifas, etcétera, era las vulnerabilidades que México se está colocando a sí mismo. Los autogolpes que se está propinando a sí mismo de cara al TEMEC. Uno es la reforma judicial y otro es esta propuesta de telecomunicaciones. Y también quisiera revirarle a quien estuvo ahí presente de la Agencia Digital, de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, que hizo una crítica muy severa del IFT. En este discurso de qué bueno que acabamos con esta institución. Vaya paradoja que ahora, ante la crítica, van a tratar de incluir dentro de la agencia un órgano con especialidad técnica, que es precisamente lo que era el IFETEL, pero que tenía 1,500 trabajadores que además no se daban abasto. Y la crítica al IFT fue, las tarifas son muy altas, no hubo cobertura, falta de competencia. Recordemos cómo fue el sexenio pasado. Es muy difícil ser regulador
cuando el presidente de la República todos los días se lanza contra los órganos regulatorios. Les quita el presupuesto, no nombra a sus comisionados, dice que no sirven de nada, cuando aquí el verdadero problema es, insisto, la dificultad de ser regulador y tratar de ser autónomo cuando los jugadores preponderantes, dominantes en el sector que regulas tienen todo el apoyo político del gobierno. Tienen todo el apoyo político del presidente. ¿Y de quiénes estamos hablando aquí? Los jugadores preponderantes son Carlos Slim y Televisa. Y si no hay competencia en esos sectores, por ejemplo, el de la telefonía celular, es porque tienes un jugador dominante con 70% del mercado, que cada vez que el IFT trataba de ponerle una multa, regularlo, tratar de contenerlo, pues recordemos, Carlos Slim viajaba con Andrés Manuel López Obrador en el Tren Maya, fue el que recibió creo que 2.500 contratos por adjudicación directa a lo largo del sexenio. Tú no puedes ser regulador independiente y enfrentarte a ese poder si por otro lado tienes la complicidad gubernamental con ese jugador dominante, que es lo mismo que está sucediendo ahora con el enorme silencio de Televisa Leaks que ya hemos comentado tú y yo aquí. El hecho de que la presidenta de la República no haya dicho absolutamente nada sobre un tema tan grave que involucra a un miembro de su gobierno, que es Arturo Saldívar, que ahora tiene un puesto dentro de Presidencia de la República y que incluso lo que queda del IFT, porque no ha sido absolutamente destruido, Moni de Suán, ex reguladora, ha planteado que el IFT debería pronunciarse y empezar un proceso de investigación, no solo sobre el uso irregular de la concesión, porque mucho de esto se hizo vía plataformas digitales fuera de Televisa, pero el comportamiento de Televisa y también con colusión con miembros del gobierno. Además de lo que a mí me parece más grave, no solo esta promoción de Arturo Saldívar y las campañas negras en contra de sus contrincantes, sino lo más grave, el tratar de doblar a un magistrado que había estado en contra, que había frenado las obras del aeropuerto, inventándole acusaciones de acoso sexual a su hijo adolescente. Cuando se critica a los órganos reguladores, no se toma en cuenta la forma en la cual el propio gobierno opera en contra de la regulación y cómo esta ley está creada, la nueva o la reforma a la ley de telecomunicaciones le va a dar aún mayor discrecionalidad al aparato regulador, pero que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de autonomía. Entonces, estos problemas que estamos relatando y que vienen de hace tiempo atrás, tarifas altas, falta de competencia, quizá puedan lograr una mayor cobertura, pero coartando aquello que hoy nos coloca en la situación en la que estamos, con falta de competencia y con tarifas demasiado altas en un sector que debería ser crucial frente a la revolución digital.